¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta primera parte de la presentación acerca del código de puntuación masculino para el año 2025 a 2028. He preparado esta presentación, esta serie de presentaciones para que sirvan como un punto de partida en la preparación de los exámenes venideros para el próximo ciclo de jueces internacionales. Espero que esto sea de mucha utilidad y pues vamos a pasar sin mayor preámbulo al contenido de la presentación. Bueno, quiero comenzar con una aclaración. Esta presentación refleja mi punto de vista personal, mi interpretación de las reglas del Código de Puntuación 2025 tal y como están a esta fecha de publicación de este video, a julio del 2024. Seguramente hay varias omisiones, errores que pueden cambiar algunos conceptos también en las próximas semanas. No es mi objetivo que esto sea algo oficial y que sirva como punto de partida nada más para los jueces que están iniciando su preparación con miras al próximo ciclo. Y está basada esta presentación en el documento publicado el 22 de agosto del año pasado, donde se dieron a conocer los cambios iniciales para el próximo ciclo. En abril del 2024 se publica la primera versión total del código y en julio del 2024 se publica la versión con correcciones, que es en la cual se ha basado esta presentación. Es de mencionarles a todos que los documentos que publicará la FIG a partir de este momento, de esta fecha, pues serán solamente en inglés. Bueno, la agenda que vamos a seguir, vamos a intentar seguir, vamos a hablar primero de la parte general, qué cambios han habido en la parte de la nota de dificultad y en la parte de ejecución. Luego nos vamos a ir aparato por aparato. En la parte 1 hablaremos solamente del piso y caballo con arcos, y en la parte 2 dejaremos anillas, paralelas, barra y también el salto. En los aparatos vamos a seguir un orden. Vamos a hablar primero de los grupos de elementos, los cambios en la dificultad, los cambios que han habido en la ejecución, en caso de que los hayan habido, y pondremos 5 ejemplos de cálculo de nota de dificultad. No haremos ejemplos de ejecución, simplemente discutiremos los cambios que han habido en los aparatos que presenten dichos cambios. Y en el salto pues no pondremos ejemplos, simplemente expondremos los grupos de elementos porque han cambiado, y algunos cambios en la nota de dificultad y algunos criterios de ejecución. Bueno, hablando ya de la parte general, de los cambios en la dificultad, los valores de dificultad que han habido para el próximo ciclo, pues son varios, son bastante significativos. Vamos a hablarlos más a fondo cuando estemos en cada aparato como punto de partida. Esto no es oficial, esta estadística es la estadística que yo he obtenido. En el aparato de piso se han aumentado de valor 14 elementos. Sin temor a equivocarme, creería que todos son del grupo número 3, que son los acrobáticos hacia atrás, y los elementos que han sido disminuidos pues solamente ha sido uno. Los elementos del caballo con arcos han aumentado 1 y han sido disminuidos 10. En anillas ha aumentado de valor 12 y disminuido 5. En salto todos los saltos han sido disminuidos de valor, como veremos en su apartado. En paralelas hay 14 aumentos de valor y 8 disminuciones. En barra pues no han habido disminuciones y han habido 14 aumentos de valor, todos en el grupo número 2, que son los elementos de vuelo. Bueno, vamos a comenzar tal vez con lo que considero la parte más complicada en lo personal, pues para poder explicarla. Es un poco confuso al principio, pero creo que a medida que vayamos viendo cada aparato vamos a ir entendiéndolo mejor. Vamos a hablar del cálculo de la nota, y aquí pues quiero que se vean
Que nos vayamos a la última línea. El cálculo de la nota final es igual al que nosotros conocemos, la sumatoria de la nota de dificultad más la nota de ejecución, y los valores de conexión hacen un total al cual le podríamos restar las deducciones neutrales. Es decir, que la forma básica de cálculo de la nota se mantiene. Ahora, si hablamos de cada uno de los apartados, la nota D ha sufrido cambios. Solamente se van a incluir los 8 mejores elementos para adultos y juveniles. Es decir, que ya no habrá una separación entre adultos y juveniles. Ya no se ocuparán 10 elementos para adultos. Y obviamente esto incluye 7 elementos más el octavo, que sería la salida. Se mantienen los grupos de elementos. Se mantienen también las conexiones de elementos de alta dificultad en el suelo y en barra. Y se introduce una bonificación por clavar el aterrizaje. Esto le llamaremos stick bonus. Esto se podrá ser aplicado en todos los aparatos, incluso en el salto, con excepción nada más del caballo con arcos, que es donde no se permite esta bonificación. En la nota E básicamente se calcula de la misma manera. Han habido algunos cambios. En algunos aparatos va a ser bastante significativo y bastante incómodo al principio adaptarnos a los cambios. Estos pues los estaremos explicando a medida lleguemos al aparato involucrado. Deducciones neutrales. Se han aumentado las deducciones neutrales. Por ejemplo, en el piso se han introducido nuevos requerimientos especiales. Y por ejemplo en caballo con arcos se ha eliminado la única deducción neutral que había. Entonces, partiendo de esto, hablaremos de los grupos de elementos. Los grupos de elementos es la parte más complicada, como mencionaba, y vamos a ir hablando grupo por grupo. Nosotros conocemos el grupo 1, el grupo 2, 3 y 4. Nosotros siempre nos ubicamos en que el grupo 4 siempre significa el grupo de las salidas. Y básicamente pues eso sigue igual. El grupo número 1 va a ser un grupo que va a tener la particularidad de que cualquier elemento que realice el gimnasta, o sea cualquier valor del elemento, va a contribuir a la nota de partida con 0.5. Es decir, tiene que ser un elemento mínimo de valor A. No importa si es un A o una D o una E, va a contribuir con 0.5. Los grupos número 2 y 3, y agregaremos también aquí el grupo número 4 en el piso, y eso pues lo ahondaremos después cuando lleguemos a ese aparato. Estos dos grupos en la mayoría de aparatos y los 3 grupos en el piso van a tener un cambio con relación a lo que estamos haciendo hasta este año. Los elementos de valor D o mayor van a contribuir con 0.5 al valor del grupo de elementos, mientras que los elementos de valor A, B o C contribuirán con 0.3. Máximo será 4 elementos por cada grupo. Es decir, que esto también es un cambio. Actualmente trabajamos el cálculo de la nota con 5 elementos, pero pues a raíz que tenemos menos elementos en las rutinas, se ha disminuido el número máximo de elementos permitidos. El grupo número 4, que es lo que conocemos como salidas y que sigue vigente tal y como lo conocemos en los aparatos de caballo con arcos, anillas, barras paralelas y barra, también va a sufrir un cambio en la manera en que van a contribuir a la nota de partida. El valor del grupo equivaldrá al valor del elemento. Es decir, que si un gimnasta presenta una salida de valor A, va a contribuir con 1/10 al grupo total de elementos. Una salida valor C contribuirá con 0.3 y una salida valor G contribuirá con 0.7. Esto no significa que solamente los elementos de valor A, C o G están incluidos. Aquí no, por motivos de espacio, no he incluido todo, pero una salida B contribuirá con 0.2, una salida D con 0.4 y así sucesivamente. Esto significa que
En el grupo número 4, en los aparatos que tienen grupo número 4, lo repetimos, arzones o caballo con arcos, anillas, paralelas y barra, es posible que se obtenga más de 0.5 en el grupo número 4. Una salida de valor F que es posible y lo vemos en la actualidad en la barra o en las anillas, o una salida de valor G en las paralelas, va a contribuir con más de 0.5. ¿Qué es lo importante en esta diapositiva? No voy a hacer mucho hincapié en este momento. Es que recordemos que en el piso ya no hay un grupo de salida, sino que habrán 4 grupos que tendrán sus especificaciones y ya tendremos que dejar el concepto de la salida para el piso. En el resto de aparatos pues continúa igual. Cuando lleguemos a el apartado de piso vamos a hacer más hincapié al respecto. El stick bonus es otra novedad para el 2025, y esto será un bono, una bonificación de 0.1 por clavar el aterrizaje en salidas de valor C o mayor, con excepción del caballo con arcos, porque pues se considera de que clavar la salida en este aparato pues no representa una mayor dificultad como para poder otorgar una bonificación. También en el caballo de salto aplica cuando los saltos obtengan saltos mortales, o sea, incluyan un salto mortal. Por ejemplo, un salto a Copian, que es un Sukahara con doble giro. En caso de ser clavado, sí recibirá un bono por stick bonus. Sin embargo, un salto como un handspring simple, con o sin giro, digamos, un handspring, pero sin un mortal, no puede serle otorgado un aterrizaje clavado. El stick bonus se define como no movimiento de los pies, y otras deducciones de ejecución no bloquearán el stick bonus. Esto significa piernas separadas. Nosotros sabemos que hay una separación permitida de los pies en los aterrizajes. Cuando ésta se sobrepasa, pues hay una penalidad, pero esta penalidad no bloqueará el stick bonus. Giros incompletos, por ejemplo, puede tener el gimnasta deducción por giro incompleto, balance excesivo de brazos y piernas separadas, pero si no hay movimiento de los pies, pues entonces se otorga el stick bonus. Verán que esta línea está en azul. Cuando veamos en estas presentaciones algo en azul, significa que esto ha sido una consulta respondida por el comité técnico de la FIG, y el contenido de la respuesta es lo que se incluye en la presentación. Y pues al consultar al comité técnico, ellos contestaron que el último elemento en piso puede recibir stick bonus aun si no está dentro de los mejores 8. Es decir, el mensaje que ellos dieron es: si hay un aterrizaje clavado, se tiene que otorgar el stick bonus. Y este stick bonus será aplicado a la nota D. No se ha dicho si será añadido a los valores de conexión o si habrá una casilla aparte solo para el stick bonus. En esta presentación, cuando veamos los ejemplos, se incluirá en la casilla de conexiones. Y pues lo que mencionaba que había dicho el comité técnico, el presidente del comité técnico, en una comunicación privada, pues el mensaje es que si la salida de anillas, de paralelas o de barra, o el último elemento en piso, recordemos, no hay salida en piso, sino que hablemos del último elemento, o un salto con mortales, se clava, pues entonces se tiene que aplicar sí o sí el stick bonus. De rutinas cortas, pues básicamente la tabla es la misma. Si nosotros partimos la tabla en adulto y juvenil, la tabla que estábamos usando en el código 2022 como juveniles es la que tendrá valor para el ciclo 2025-28. Si hay 6, 7 u 8 elementos, no habrá una deducción neutral, y a partir de los 5 elementos sí se descontará el número de partes faltantes para llegar a 8. Es decir, si hacen falta 5 partes, si hacen falta
3 partes, es decir, se presentan 5, se penaliza 3. Si el gimnasta solo presenta 2 partes, se penalizará con 6 puntos a la nota de ejecución, es decir, que esa será una penalidad neutral. Es una penalidad neutral, no es aplicada a la nota de ejecución, sino que es una penalidad neutral. Bueno, vamos a comenzar de los cambios en la parte general. El calentamiento ha sido extendido a 50 segundos en todos los aparatos, y en el aparato de salto se mantiene la ejecución de 2 saltos para el calentamiento. Los 50 segundos ya no son exclusivos de las paralelas, sino que es uniforme para todos los aparatos. Esto se justifica en que la mayoría de gimnastas necesitan preparar las anillas, la barra, la distancia de separación de los arcos en el caballo. Es decir, se necesita un poco más de tiempo. Y aunque en el piso no se necesita preparar el aparato, pues con el objeto de hacer todo uniforme, pues se ha dejado en 50 segundos. Este cambio que viene es muy importante. Los puntos de conexión pueden ser otorgados solamente por elementos de alto valor directamente conectados y ejecutados sin caídas. Este texto en rojo, ejecutado sin caídas, difiere de lo que está escrito en el texto del código 2022, en donde dice ejecutado sin error grave. Esto significa que una conexión con error grave puede ser otorgado puntos de conexión. Esto es particularmente útil en el piso, donde puede haber una conexión en donde el segundo elemento pueda tener una penalidad por un aterrizaje muy bajo con las caderas debajo de la rodilla, y es una penalidad grave. Pero si no hay caída, pues se puede otorgar la conexión. También la penalidad de 0,5 por el entrenador hablar directamente o con señales al gimnasta sigue vigente. En el primer documento del 2023 pues aparecía que iba a ser borrada, eliminada, pero en las versiones subsiguientes de este año, de abril y de julio, pues aparece, es decir, que todavía sigue esta penalidad en vigencia. Se han retirado muchos textos. Por ejemplo, la responsabilidad del entrenador de participar en la ceremonia de preparación. Se quita el juez de tiempo en paralelas. Se retira el texto que la salida se cuenta primero en caballo con arcos y en piso. Y tampoco está el texto que mencionaba que los jueces necesitan la categoría necesaria para el nivel de competencia en la que están participando. Es decir, esto último pues se considera que es parte de las reglas generales y específicas de jueces y no del código de puntuación. También se agrega una tabla para promediar las notas de ejecución según el número de jueces que se tenga disponible para un evento. Si hay 7 notas se promedian las 3 intermedias, igual si hay 5 notas. Cuando hay 4 se promedian solo las 2 intermedias. Si hay 3 se promedian las 3 notas, y si hay 2 se promedian las 2 notas. Existen otros cambios y omisiones que han habido del código 2022. Estoy mencionando solamente las que considero de mayor importancia. Ustedes realizarán un estudio más amplio y se darán cuenta de ciertos textos que han sido omitidos, pero que por el momento pues no los vamos a mencionar, sino que vamos a pasar más a una parte más práctica. Vamos a hablar de la ejecución, y aquí pues quiero mencionar que la mayoría de tablas de ejecución que nosotros conocemos se mantienen vigentes. La flexión de brazos y piernas y del cuerpo en elementos dinámicos se mantienen las penalidades que nosotros conocemos, hasta 45 grados 0,1, hasta 90 grados 0,3 y más de 90 grados 0,5 y no reconocimiento. Aunque esto no ha cambiado, pues yo siempre lo menciono porque existe otra tabla que muchas veces no tenemos
detalle de consultarla, y es la flexión de brazos o del cuerpo en partes estáticas o dominaciones a fuerza. Y esta tabla es un poco más exigente porque tiene una deducción leve cuando la flexión es hasta 15 grados, de 0,3 hasta 30 grados, de 0,5 hasta 45 grados, y por encima de 45 grados es 0,5 y no reconocimiento. Esto es aplicable, por ejemplo, a la flexión de brazos durante una dominación a fuerza en paralelas o en anillas, o a la flexión de brazos en un elemento tipo balandín en las anillas. Mientras que la tabla de arriba pues está diseñada para elementos dinámicos, por ejemplo, flexión de brazos en un molino en anillas o en un molino en la barra. Y recordemos que hay flexiones de brazo como la de la penalidad de 0,1 y 0,3 en el aparato de barra por la flexión de brazos en los elementos de vuelo, que esas son deducciones todavía más específicas y que se mantienen en este código tal y como las conocemos actualmente. Siguiendo con la ejecución, vamos a ver esta tabla que tiene estos asteriscos rojos, y que esta significa de que así ha habido un cambio. Desviación angular en posiciones estáticas ahora es una tabla, digamos, más simplificada, en donde tiene una tolerancia de hasta 20 grados para el error leve, el cual inicia desde los 5 grados, es decir que hasta 5 grados no hay penalidad. El error medio es más amplio, el error de 0,3 comienza desde los 21 grados y llega hasta los 45 grados. Y el error grave va más allá de los 45 grados y directamente con no reconocimiento. Esto pues es un cambio a comparación de lo que hemos estado haciendo en el código 2022. Las otras tablas, por ejemplo, desviación angular en balances a paradas de manos, es decir, elementos que pasan por la parada de manos, que tienen permitido más o menos 15 grados de desviación. Esta es igual, no vamos a leerla por motivos de tiempo, pues ustedes ya la conocen, es lo mismo que hemos estado haciendo en el código actual del 2022. Siguiendo, tenemos una tabla similar a la anterior que vimos, pero que esta habla de la desviación angular de los hombros y del cuerpo a elementos de impulso a fuerza. Esta tabla también ha sido modificada y ha sido simplificada, igual que la que acabamos de mencionar para las posiciones estáticas. Hay una tolerancia hasta 5 grados para no recibir penalidad, y de 5 a 20 grados se considera un error de 0,1, de 21 a 45 un error de 0,3, y más de 45 grados es un error grave e implica no reconocimiento de este elemento. Estos son es una tabla diseñada para los elementos del grupo 3 en anillas, es decir, una dominación atrás a plancha, es decir, los que van de impulso a fuerza. El tiempo pues no ha sido modificado, 2 segundos es lo que se requiere, menos de 2 segundos es un error medio, y no parar pues es un error grave y no reconocimiento. Bueno, las tablas de ejecución, estas son las que no han cambiado. Las únicas que han cambiado ya las mencionamos, y son las tablas que son aplicables a los elementos de fuerza y a los elementos de impulso a fuerza en anillas. La separación de los pies no ha cambiado en los aterrizajes. Esto pues no lo vamos a leer, ustedes ya conocen las penalidades para esto. Simplemente vamos a mencionar algo que se introdujo este ciclo, y en donde se definió la separación de los pies como hasta 10 centímetros como para hacer una tolerancia de no recibir penalidad. Ya luego, si el gimnasta levanta un pie o si la separación de los pies es menor del ancho de los hombros o mayor del ancho de los hombros, pues recibirá su penalidad respectiva tal y como se define en el código 2022. La definición y las penalidades por los pasos y saltos es la misma que conocemos, al igual que
la penalidad por un aterrizaje bajo. Es la misma que fue introducida en este ciclo, en donde se define que todo aterrizaje en donde las caderas estén por debajo de las rodillas se le considera un error grave. Siguiendo con la ejecución, y la última tabla que tenemos de ejecución es bajar las piernas. Esto puede suceder en cualquier aparato como caballo con arcos, en los elementos que van a la vertical, igual en paralelas o igual en barra, incluso en el piso, en los elementos de fuerza puede suceder. Y esta tampoco ha cambiado. Se considera un error leve hasta 15 grados, y el error que conlleva no reconocimiento es cuando se bajan las piernas más allá de 45 grados de la desviación angular desde la posición original. Esto también es aplicable en las anillas para los elementos tipo molino. Bueno, con esto damos terminada la parte de general, y vamos a comenzar a hablar de la parte de cada aparato. Vamos a comenzar con el piso, siempre recordándoles que existen varios otros omisiones, más que todo, que no he incluido en la presentación porque por motivos de tiempo y espacio, y eso pues ustedes deberán de leerlo en su estudio individual. En el piso, el primer cambio viene a ser que se vuelve a disminuir el tiempo y se vuelve a dejar como estaba hace un par de ciclos, un máximo de 70 segundos y una señal audible a los 60 y 70 segundos. Un cambio bastante importante es la rondada estilo Tinsica. Esta es una rondada que incluía un medio giro y se utilizaba para elementos hacia el frente. No eran muchos los gimnastas, pero sí era un problema para los jueces el reconocimiento, y pues por lo general era una ventaja para los gimnastas, ya que adelantaban por lo menos 15 o 30 grados de giro en el elemento. Esto ya no será permitido y por lo tanto los elementos subsiguientes no serán reconocidos. Otro cambio es el uso de la misma diagonal. Será permitido como máximo 2 veces. Posteriormente el gimnasta debe moverse a una esquina. La definición de las diagonales y de las esquinas es igual a la del código 2022, es decir, esto no ha tenido ningún cambio. El único cambio es que en lugar de 3 diagonales, como es en la actualidad, se permiten solamente 2. Otro cambio es un elemento de equilibrio. Los elementos 61 y 62, uno de ellos debe ejecutarse y puede estar por fuera de los mejores 8 elementos. Este requerimiento, por ejemplo, no es el único requerimiento que no debe de encontrarse dentro de los mejores 8 elementos, pero el gimnasta tiene que hacerlo. Caso contrario, pues recibirá una penalidad neutral de 0.3. Es una de las penalidades neutrales nuevas que se introducen en el piso. La penalidad neutral por las diagonales es igual que la que conocemos una vez en el ejercicio, y se aplican 0.3 en caso que un gimnasta ocupe una diagonal más de 2 veces. Siguiendo en el piso, para adultos la salida debe de ser un elemento doble mortal. Caso contrario, se aplica una deducción neutral de 0.3. La definición del doble mortal es igual a la que conocemos. Puede ser un doble mortal hacia adelante o hacia atrás, con o sin giros. Y el cambio es que debe de realizarse como salida. Para los juveniles, el elemento doble mortal puede ejecutarse en cualquier parte del ejercicio. Es decir, esto se mantiene, para los juveniles se mantiene como lo conocemos. Puede ser el primer elemento, la primera diagonal, la última diagonal o cualquiera de las diagonales intermedias del ejercicio. En ambos casos, tanto en adultos como en juveniles, en caso de no realizar el elemento doble mortal como es requerido, se conlleva una penalidad de 0.3. En la tabla de ejecución se agrega la penalidad por desviación en el plano del movimiento.
Esto es una penalidad que puede ser leve, moderada o grave. Y la repetición especial ha sido modificada, aunque es similar a lo que ya conocemos. Un máximo de un elemento de fuerza. Esto incluye los elementos del 1 al 16, del 20 al 27 y del 32 al 45 de la tabla de los grupos del grupo número 1, que es el grupo no acrobático. Y pues los elementos que contribuyen a esta repetición especial son los mismos que conocemos, y los que se dejan por fuera son aquellos que no son de fuerza, como las paradas de manos, vueltas atrás con medio o con un giro completo. Y también existe una penalidad neutral, una restricción, de repetición especial de los elementos con círculos, flares y rusas. Estos son los elementos 79 al 105 del grupo 1, y esto es igual a los mismos elementos que conocemos en la actualidad. Es decir, que el cambio que se ha hecho es que en lugar de ser permitidos 2 elementos, solamente se permite uno de ambos. Es decir, que un gimnasta puede tener un elemento de fuerza, digamos una cruz invertida o un maná, y también puede tener un elemento con flares, digamos un gogolatse, pero solamente uno. Los grupos de elementos en el piso se mantienen los primeros 3. El grupo 1 es los elementos no acrobáticos. El grupo número 2 son los elementos acrobáticos hacia adelante, y el grupo número 3 es elementos acrobáticos hacia atrás. El cambio más radical de este código en el piso es la inclusión de un nuevo grupo, que es el grupo número 4, el cual incluye los mortales simples hacia adelante o hacia atrás con uno o más giros. Es decir, que los mortales hacia adelante o hacia atrás con medio giro pertenecen a los grupos 2 o 3 respectivamente, y si tienen uno o más giros ya pertenecen al grupo número 4. Esto demandará mucha concentración al inicio para la preparación de nuestro examen, porque en la actualidad hay mucho gimnasta que solamente realiza elementos con giros, y pues en la actualidad estos elementos están incluidos dependiendo de si son hacia adelante o hacia atrás, en el grupo 2 y 3, y muchos gimnastas con las rutinas actuales podrán quedar sin grupo de elementos. Y nuevamente recordemos, no hay un grupo de salida en el piso. Entonces en el piso no vamos a hablar de salida, sino que del último elemento o de la última diagonal. Cuando ustedes revisen su código, pues las tablas de dificultad van a encontrar los elementos que están constituyendo el grupo número 4. Pues los elementos, no vamos a leer toda la tabla, los valores de estos elementos son los mismos que ya conocemos. Comienzan desde los saltos adelante agrupados con un giro o giro y medio, y hacia adelante con 3 giros y medio, que es un elemento de valor G. Igual hacia atrás comienzan con el más sencillo, que es el giro hacia atrás extendido con un valor B, y termina con un cuádruple giro hacia atrás, que es un valor F. Es decir, que aquí no importa si son hacia adelante o hacia atrás, todos estarán incluidos en el grupo número 4. Y recordemos que los medios giros, mortal adelante extendido con medio giro, o agrupado o carpado, van a ser parte del grupo 2, y los similares hacia atrás pues del grupo número 3. Cambios en las dificultades sí han habido. En el grupo número 1 han habido 2 cambios. Se ha aumentado el valor de la plancha piernas juntas y se ha unido en la misma casilla al irondel. Esto es un valor de C ahora. La irondel siempre fue C, pero la plancha ha aumentado de valor. Igual, desde plancha dominación a parada de manos 2 segundos se ha aumentado a un valor de D, y desde irondel dominación a parada de manos, que es el elemento conocido como albariño, también se mantiene como un valor D, pero se une a la plancha dominación a parada de manos a fuerza, y se mantiene siempre pues
la regla de mantenimiento de 2 segundos de ambas partes, ya sea de la plancha y de la parada de manos, para poder recibir el valor. Más cambios tenemos en el grupo de elementos número 2. Tenemos solamente un cambio, y aquí vamos a empezar de abajo hacia arriba. El elemento conocido como zapata 2, que es el doble adelante extendido con giro y medio, tiene ahora un valor de G, mientras que el hecho en posición agrupada tiene un valor de F, igual que el doble adelante con un giro. Y aquí pues esto solo lo menciono como progresión para que nos ubiquemos en los 3 elementos, pero el que ha sufrido el cambio hacia abajo ha sido el elemento zapata 2. En el grupo número 3 es donde ha habido una mayor cantidad de cambios. Vamos a hablar inicialmente del doble salto atrás con giro y medio o doble giro en posición agrupada. Estos mantienen su valor de E, pero están en una sola casilla. Igual la variante que era el primer mortal extendido con giro y medio y el segundo mortal adelante agrupado, también estos 3 variantes están en la misma casilla y todos tienen un valor de E. El salto árabe, es decir, el medio giro con doble salto adelante carpado y también con medio giro, ha sido aumentado a un E. Doble atrás carpado un D. Triple mortal agrupado es un I. Y triple mortal atrás carpado es un J. Es decir, estos elementos sí se busca incentivar que los gimnastas los presenten, y por eso se han aumentado de valor, todos del grupo 3. Vamos a ver también otro elemento que ha sido introducido con un valor E, el salto atrás extendido con un giro y salto atrás carpado. Es decir, este es un doble mortal de valor E, en donde el primer mortal es extendido y el segundo carpado. El doble extendido ha sido aumentado a un valor de E y se incluye en la misma casilla del doble atrás extendido con medio giro, o el tamayo, que es el mortal árabe, es decir, medio giro a doble adelante extendido. El doble extendido con un giro o su equivalente PNF también es aumentado a valor F, y el salto doble atrás con giro y medio ha sido aumentado a un valor de G, y su variante Hipólito pues está en la misma casilla y también con un valor de G. Es decir, estos ya son saltos más complejos. Doble atrás extendido con 2 giros, que era un F, se incluye como un valor G y está en casilla separada al que mencionamos anteriormente, que era el doble atrás extendido con giro y medio. Y luego pues tenemos los otros elementos de mayor dificultad. Doble atrás extendido con 2 giros y medios es un H, ahora ha sido aumentado una letra. Con 3 giros es un I, y con 3 giros y medio, que fue presentado este ciclo, pues es un J. Este elemento no ha sido, el último elemento no ha sido aumentado de valor, pero sí merece mencionarlo porque es un elemento que fue introducido, si no me equivoco, este año fue presentado en las Copas del Mundo, y fue el salto doble atrás agrupado con 3 giros y medio, presentado por el gimnasta japonés, y es un H. Y sigue la progresión. Recordemos, el doble agrupado con triple giro es un G, y esta variante con medio giro más pues es una letra superior en valor. Bueno, con esto terminamos la parte teórica del piso. Bueno, vamos a iniciar con el primer ejercicio en el aparato de piso. Aquí va a iniciar el gimnasta en su primera diagonal. Es un doble agrupado con 2 giros y medio. Mantiene el valor de F en el grupo número 3. Un doble giro adelante a un giro adelante, ambos del grupo 4, un D y un C. Luego vienen elementos con toma flares, con salto a parada de manos y regreso a flares. Luego un pivot a parada de manos y
regreso a flares. Aquí estos ambos elementos son de valor D, solamente podemos contar uno porque hay una restricción de repetición especial. La tercera diagonal, que ya es una violación de la regla, es un doble con doble agrupado, un E del grupo 3, luego se mueve a la esquina con un doble giro, un C del grupo 4, luego hace una nueva diagonal, doble giro y medio hacia atrás, un D del grupo 4, seguido de un mortal adelante extendido, es un B del grupo 2. El último elemento, la última diagonal, es un doble agrupado con un giro, tiene una caída y por lo tanto no hay stick bonus en este caso. Vemos el análisis de esta rutina. Vamos a hacer todos los elementos, repetirlos. Es un F del grupo 3, el doble agrupado con 2 giros y medio, luego un D más C del grupo número 4. Los elementos con flares, dijimos que ambos eran D y eliminamos el segundo por o cualquiera de los que ustedes quieran, porque ambos tienen el mismo valor y solamente se permite un elemento de flares rusas o molinos. Un E del grupo 3, un doble con doble agrupado, un C del grupo 4, el doble atrás, doble giro hacia atrás, 2 giros y medio hacia atrás y mortal adelante extendido, y un D del grupo 3, aunque hubo una caída, pues pero se toma en cuenta, y es un D del grupo 3, el doble agrupado con un giro, y no tenemos bonificación por aterrizaje clavado. Cuando quitamos todos los elementos, tenemos 9 elementos y quitamos el B, que es el elemento de menor valor, entonces nos queda un 1 y 2 y 3 elementos del grupo 3. Tenemos 1, 2, 3 y 4 elementos del grupo 4 y 1 del grupo 1. Esto nos llega a los 8 elementos y nos deja con un F, un E, 4 Ds y 2 Cs. Totaliza 3.3 los valores de dificultad con 8 partes. El grupo 1 fue cubierto por un elemento D, necesitaba un elemento de A, por lo tanto damos 0,5. El grupo 2 no tenemos ningún elemento del grupo 2, el único que había lo eliminamos porque no estaba dentro de los mejores 8. El grupo 3 tiene elementos mínimo de valor D, tenemos un F, un E y un D, por lo tanto le damos 0,5. Igual con el grupo número 4 tenemos un elemento de valor D, es decir que tiene 1.5 de grupos de elementos y su nota de partida es de 4.8. Hacemos notar la penalidad neutral de 0.6 por utilizar más de 2 veces la misma diagonal y también por no presentar un elemento de balance. Sí presentó un elemento doble en su salida, aunque pues presentó una caída. Vamos a ver el segundo ejemplo. Inicia el ejercicio y el gimnasta presenta un handspring a un doble mortal adelante agrupado con giro y medio, que es un F del grupo 2. Luego se mueve a una esquina, hace un giro y medio hacia atrás del grupo 4, un C a un doble carpado adelante, que es un E del grupo 2. Y aquí no ha habido violación de la diagonal. Un doble extendido con doble giro aumentado a un G del grupo 3, lleva una diagonal, un salto árabe con doble adelante con medio giro, un D del grupo 3, utilizó 2 diagonales, está bien. Luego se mueve a la esquina, hace un mortal adelante con giro y medio, que es un C del grupo 4, un elemento no acrobático, un C, que es una dominación a fuerza desde split a cruz invertida.
una diagonal mortal atrás con 2 giros y medio, un D del grupo 4, conectado a un salto mortal adelante extendido del grupo 2, es un B. Y luego termina con un doble atrás extendido. Recordemos que este elemento ha sido aumentado de valor a E y también hubo stick bonus en este caso. Entonces, si vemos ya el análisis del ejemplo número 2, inició con un F del grupo 2, luego tenemos un C del grupo 4, un E del grupo 4, un G del grupo 3, un D del grupo 3, un C del grupo 2, un C del grupo 1, D del grupo 4, B del grupo 2 y un E del grupo 3. Cuando sacamos los elementos de menor valor, tenemos que sacar el B y uno de los Cs. Entonces revisamos si hay elementos del grupo 2, tenemos 1 y 2 elementos del grupo 2 dentro de los 8 mejores. Del grupo 4 tenemos 1 y 2 elementos del grupo 2. En ambos casos se ha presentado un elemento de valor D o superior. En el grupo número 3 tenemos 1, 2 y 3 elementos de valor D o superior todos. Y un elemento del grupo 1, que recordemos que aunque este grupo necesita por lo menos un elemento de valor A, este gimnasta lo ha cubierto con un valor de C. Esto nos deja con la dificultad de un G, un F, 2E, 2C y 2D. Esto nos suma 3.7 en valores de dificultad y 2.0 de grupo de elementos. Y vemos aquí dos valores de conexión. El primero por el C más E que tiene, que es de un grupo, del grupo 4 al grupo 2, y el stick bonus de la salida. Esto nos deja con 5.9 de nota de partida. Y le aplicamos una penalidad neutral a este gimnasta porque no presentó un elemento de balance. Sí tiene un doble de salida y las diagonales en este caso han sido utilizadas de manera correcta. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Este es un ejercicio de bastante dificultad. Hay elementos que han aumentado de valor en esta rutina. Inicia con un doble atrás extendido con 3 giros y medio. Es un J del grupo número 3. Luego hace un doble agrupado con 3 giros, que es un G del grupo 3. Y luego un doble con doble agrupado que mantiene su valor AE. Ahí ya utilizó 3 diagonales y por lo tanto ya violó la regla de las diagonales. Un triple giro hacia la esquina, es un D del grupo 4. Luego elementos no acrobáticos, hizo un molino y una triple rusa, en la cual solo podemos tomar la triple rusa porque es la de mayor valor. Y solamente nos permiten un elemento de molinos, flares o rusas. Luego hace un giro hacia adelante a un doble giro adelante, ambos del grupo 4, un extendido a un mortal adelante con giro y medio. Es decir que aquí hay una repetición básica. Vuelve a usar las 3 diagonales, pero recordemos que solamente es una penalidad por ejercicio. Y su último elemento es un triple y medio atrás extendido con un paso largo, por lo que no aplica el bono por aterrizaje clavado. El análisis de este ejercicio: vemos aquí elementos de gran complejidad. Los primeros 3 son del grupo 3, un J, un G y un E. Veamos los elementos del grupo 4 que tiene 1, 2, 3 y 4 elementos del grupo 4. Y luego tiene un elemento del grupo 1 que es el Fedorchenko, la triple rusa.
y tenemos que dejar afuera un B y un C que hemos dejado afuera no por otra razón más que de repetición especial. Primero presenta un giro adelante y luego un giro y medio, ambos están en la misma casilla y por lo tanto se elimina el segundo ejecutado. Entonces en este caso llama la atención que no hay grupo 2, el único elemento del grupo 2 no está incluido entre los mejores 8, tiene 4 elementos del grupo 4, 3 del grupo 3 y 1 del grupo 1. Esto nos deja con una J, una G, 3E, un D y 2C. Suma 4.2 de dificultad y 1.5 de grupos de elementos, ya que tiene 0 en el grupo número 2 y el resto de elementos están cubiertos por elementos de valor D o superior, y en el caso del grupo 1 el elemento que lo cubre es un C. No hay entonces conexiones ni de mortales a mortales, ni tampoco conexión por el aterrizaje clavado. Y en este caso la penalidad neutral es de 9 décimas por no incluir un doble en la salida, por utilizar las diagonales más de 2 veces y por no incluir un balance. Entonces la nota de partida es 5.7, es una nota bastante alta, incluso con todas las restricciones que hemos tenido que aplicarle a este gimnasta. Bueno, seguimos con el ejemplo número 4. Es otro gimnasta bastante popular, con bastantes elementos de giro. Vamos a ver cómo quedan aplicadas estas nuevas reglas. Presenta su inicio, un doble extendido con triple giro, es un elemento I del grupo 3, un doble con triple agrupado, un G del grupo 3, la tercera diagonal consecutiva, es un doble y medio atrás a un doble y medio adelante, D y E, ambos del grupo 4. Un giro adelante agrupado a un triple giro adelante extendido, ambos del grupo 4, un B y un F. Elemento no acrobático es un C. Llega a la esquina y realiza otra diagonal, triple giro y medio a giro adelante, ese es un E más un C, ambos del grupo 4, y se prepara para su última diagonal, que es un cuádruple giro hacia atrás, también del grupo 4. Es decir que este gimnasta tiene bastantes elementos del grupo 4. Vamos a ver el análisis. ¿Cuántos de estos elementos podemos tomar? Entonces tenemos el I del grupo 3, un G del grupo 3, son los únicos elementos del grupo 3 que encontramos en esta rutina. Sin embargo, vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos del grupo 4. Por lo tanto, tenemos que elegir solamente los 4 de mayor valor. Aquí tenemos un F, un E, un F y un E. Es decir que le vamos a incluir 2 Fs y un E y 2 E. Y quitamos un D, un B y un C. Y así pues tenemos por el momento 2 elementos del grupo 3, 4 del grupo 4, tenemos 6 elementos, tenemos un séptimo elemento, el no acrobático, que es un valor C, y nos da espacio para incluir un tercer elemento del grupo 3 para llegar a 8 partes, y esto es pues se incluye dentro de los 8 mejores elementos, pero hemos tenido que dejar muchos elementos de dificultad significativa por fuera. No hubo balance, no hubo stick bonus, las diagonales no se utilizaron de manera adecuada y la dificultad queda en un I, una G, 2 F, 2 E, un C y un A. Esto suma 4.2. El grupo 1 fue cubierto por un elemento C, por lo tanto
en este caso pues necesitaba un A nada más, se le dan 0.5. No hay grupo 2, no tenemos grupo 2. El grupo 3 tiene elementos de dificultad mayor a D, al igual que el grupo 4, es decir que tiene 1.5 de grupos y 5.7 de nota de partida, con una penalidad neutral de 0.9 por el balance, no utilizar las diagonales de manera adecuada y la salida que no fue un doble mortal. Es decir, este es el análisis de este gimnasta, pues que aún así tiene una nota de partida muy alta. Pasamos al último ejemplo de piso, el ejemplo número 5. Vamos a ver qué es lo que presenta este gimnasta y qué es lo que nos va a resultar en el análisis posterior. Vemos la primera diagonal. Y fue un doble agrupado con triple giro. Ya mencionamos que era un G del grupo 3. Un giro a doble giro y medio. Son elementos del grupo 4. Tercera diagonal. Una rondada tipo Tinsica a un triple giro adelante. Es decir, en este caso no recibirá el valor de este elemento. Una cuarta diagonal. Un doble y medio hacia atrás a un doble extendido adelante, D y D, ambos del grupo 4. 3 giros y medio hacia atrás a medio giro adelante. En este caso es un E del grupo 4 más un B del grupo número 2. Una parada de manos a fuerza, que es un B del grupo 1. Y se prepara para su última diagonal, un triple giro, el cual tiene stick bonus porque no hubo movimiento de los pies. Vamos a ver esta rutina, que cómo va a terminar su nota de partida. Bueno, al hacer el análisis de esta rutina, vamos a encontrar el primer elemento del grupo 3 es un G. Y revisando el resto de elementos, ya no tenemos elementos del grupo 3. Es decir, solo tenemos un elemento del grupo 3 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos del grupo 4. Es decir, que tenemos que quitar 2. El elemento de valor C se tiene que ir porque es el elemento de menor valor. Y luego tenemos 2E y tenemos 3Ds. Es decir, que de estas 3Ds tenemos que elegir cualquiera de estos elementos. Yo he elegido particularmente el último elemento, lo eliminé porque según la regla que se ha discutido con el comité técnico, el último elemento, aunque no tenga injerencia en la nota de partida, si hay stick bonus se va a dar el stick bonus. Es decir que se le puede aplicar la deducción neutral por no ser un salto doble, etcétera, pero ya no hay un grupo de salida en el piso. Entonces, para hacer esa demostración, pues se eligió este ejercicio y entonces tenemos 4 elementos del grupo 4, 2E y 2 de valor D. Luego tenemos un elemento del grupo 2 de valor B y un elemento del grupo 1 de valor B. Y si buscamos, pues ya no hay más elementos. Tenemos un triple giro adelante, que es siempre del grupo 4, pero que no ha sido incluido porque se hizo primeramente, fue precedido de una rondada tipo Tinsica, y la nueva regla pues dice que los elementos subsiguientes no se pueden otorgar. Esto nos deja con un G, 2E, 2D y 2B. Esto suma 2.9 de dificultad para 7 partes, ya no tiene la octava. El grupo 1 lo cubrió con un elemento de valor B, el grupo 2 también con un elemento de valor B,
En el caso del grupo 1 otorgamos 0,5, pero en el caso del grupo 3, 0,3. Del grupo 2, perdón, 0,3. El grupo 3 lo cubrió con un elemento G, necesitaba un D y entonces obtiene 0,5. Y el grupo 4 tiene elementos mayores o iguales a D y por lo tanto se da 0,5. Por lo que el grupo de elementos es 1,8. Hay una conexión, la cual es el stick bonus al final, y la nota de partida es de 4.8, siempre con una conexión, una deducción neutral de 0,9 por la falta de doble mortal en la salida, el uso de las diagonales y la falta de un balance. Bueno, con esto terminamos los ejemplos de piso y pasaremos al siguiente aparato. Continuamos con caballo con arcos. Vamos a comenzar con los grupos de elementos. Aquí, a diferencia del piso, los grupos de elementos son los mismos. El grupo número 1 son las tijeras. El grupo número 2, los molinos o flares con o sin pivot y con o sin paradas de mano. Los flops, las rusas y los coronamientos. El grupo número 3 son los traslados, que incluyen los traslados con rusas o los traslados con pivot. Y el grupo número 4 son las salidas. Es decir, que aquí los 4 grupos son tal y como los conocemos del código de puntuación 2022. Entrando en los cambios, tenemos el primer cambio. Dice que un Wugonian requiere un mínimo de 360 grados de giro del cuerpo completado con ambas manos, es decir, con dos manos en medio de los arcos. Y caso contrario, nuevamente aquí pongo en azul, es decir, esto es una consulta que se ha hecho ya y que ha sido contestada por el comité técnico. En caso contrario, será reconocido como ROT del grupo número 3, el elemento 70, o como un traslado de 3/3 en rusas desde posición 1-2 con 630 grados de giro, es decir, el elemento 64, según el estilo de ejecución que sea presentado el elemento. Es decir que en este caso son pocos los gimnastas que hacen esta ejecución. La mayoría de gimnastas ponen ambas manos en medio de los arcos cuando han completado los 360 grados iniciales del Wugonian. En este caso no es que se le va a quitar el valor, sino que se va a reconocer como un D, dependiendo del estilo de ejecución que hayan presentado. Otro cambio es los traslados con pivot deben de ser iniciados desde un molino adicional en la posición apropiada. Esta regla no especifica los traslados hacia adelante o hacia atrás, pero en pláticas con el comité técnico, pues lo que ellos quieren es que se haga un molino de espaldas antes de los elementos tipo KK4 o Ursica, es decir, que son elementos de traslado hacia atrás. Otro cambio es el molino transversal en un arco, desde o con un cuarto de giro. Si nosotros vemos el dibujo que aparece en el código 2022, hay una variante que iniciaba y terminaba con una mano abajo y otra mano en el arco. Esta variante ha sido eliminada y ahora todas las variantes tienen que terminar encima de un arco, aunque no todas inician con ambas manos en un arco. Por ejemplo, tenemos esta variante que inicia con una mano abajo y otra mano arriba, en posición lateral o en posición transversal. Este es, por ejemplo, el molino ejecutado antes de las salidas, la parada de manos, y esto se mantiene, pero se ha eliminado esta variante que en realidad en la práctica pues no se miraba, prácticamente no se ejecutaba, por lo menos a nivel internacional. Otro cambio al que tenemos que acostumbrarnos es las tijeras a parada de manos requieren un cambio de pierna como en la tijera doble, es decir, un cruce de piernas para recibir el reconocimiento. En las versiones iniciales del código se mencionaba que iba a haber una degradación de una letra hacia abajo, pero en el código presentado en julio dice que no recibirá reconocimiento. Vamos a ver algunos ejemplos para aclarar esta situación. Vemos aquí un gimnasta que va a ejecutar una tijera hacia atrás
y hay un cruce de piernas, es decir, es un C del grupo 1, por eso aparece en verde. Vemos este otro gimnasta con una tijera adelante, aunque hay errores, pues, pero no cruza las piernas, por lo tanto es un D, está en rojo, porque no se le dará reconocimiento. Otro ejemplo, una tijera hacia adelante, baja un brazo, pero cruza las piernas, es decir, en este caso se otorga un D. Otro ejemplo, este gimnasta hace una tijera adelante, cruza las piernas, es decir, eso está bien, y luego presenta una tijera hacia atrás que no cruza las piernas, por lo tanto la primera está bien, pero la segunda pues no se le da reconocimiento. Otro ejemplo, una tijera hacia atrás y tampoco hay cruce de piernas, por lo tanto este es un C que no se le dará reconocimiento. Otro ejemplo, una tijera hacia atrás en donde sí hay cruce de piernas, es un C reconocido, y luego tiene una tijera D en donde no cruza las piernas. Entonces en este caso pues la primera sí está bien, pero la segunda no se reconoce. Repetición especial en caballo con arco, se ha hecho bastantes repeticiones especiales. Vamos a hablar de las que se mantienen tal y como nosotros las conocemos. Máximo 2 traslados transversales de 3/3. Esto es igual que el código 2022. Máximo 2 rusas. Se permite una en el extremo nada más, incluyendo la salida, y una en medio de los arcos. Es decir, esto tampoco cambia de lo que conocemos actualmente. Máximo 2 paradas de manos y la salida. Es decir que podría haber potencialmente 3 paradas de manos en un ejercicio. Esto es igual también que el código 2022. Y máximo 2 elementos con pivot completo, igual que el 2022, que el código del 2022. ¿Qué es lo que ha cambiado en este código? Al igual que el código del 2022, se permiten 2 como máximo traslados de 3/3 con rusas. Sin embargo, aquí hay que poner un poco de atención. Tenemos 2 líneas. En la primera línea hemos incluido el tone fade valor C, que se ejecuta desde la posición 1-2, el tone fade de valor D desde la posición 1-1, y el Bamen, que es una rusa de 360 grados o más alrededor de ambos arcos. De esta línea se permite uno nada más. Y en la línea de abajo vemos el Wugonian de 630 grados, que es el que se ejecuta desde la posición 1-2 y que tiene un valor D. También tenemos el Wugonian de valor E y el Rod. De estos 3 también solo se permite uno, es decir que esta restricción incluye a uno de esta línea o de este grupo y a otro de este grupo, y máximo pues 2. Otro cambio son máximo 2 elementos tipo besugo y o son, incluyendo los combinados en un flop o en paradas de manos. No se ven mucho en parada de manos, pero pues sí hay gimnastas que ya están entrenando y presentarán estos elementos a parada de manos, ya sea como elemento tipo buznario como salida. La novedad es que en el código 2022 se permitían 2 elementos tipo besugo y 2 tipo son. Ahora será más restringido y serán 2 de ambos. Máximo 4 elementos en flares, y dentro de esto hay que mencionar que los elementos tipo Busnari se considerarán en flares, ya que no es posible ejecutarlos exclusivamente en círculos. En algunos casos un Busnari se puede comenzar con molinos piernas juntas, desde un Stokely hacia atrás o desde un Stokely hacia adelante a parada de manos, pero termina obligatoriamente en flares. No hay gimnastas que hasta el momento lo estén ejecutando, terminándolo exclusivamente en molinos de 2 piernas. Con relación a los Busnaris también hay una nueva restricción. Solamente se puede incluir una variante de los elementos tipo Busnari. Por ejemplo, un gimnasta puede ejecutar un Stokely hacia atrás a parada de manos con el giro y el traslado y bajar a flares. Ese es un Busnari de tipo de valor F. O puede hacerlo sin el Stokely hacia atrás, un molino y el giro y el traslado, y es un valor E. Entonces, en la
actualidad se permite hacer los dos, pero en el código 2025 solo se permite uno y se cuenta pues el de mayor valor. Repeticiones especiales. Aquí vamos a repetir. Podrá sonar bastante monótono, pero entre más lo repitamos, pues más lo vamos a aprender. Con relación a los traslados, no más de una variante del mismo tipo de elemento. Y aquí pues vamos a ir nuevamente a las dos líneas que mencionamos en la diapositiva anterior. El TONFEI tip valor C, el TONFEI valor D y el BAMEN solamente se permite una variante de estas tres. El WU valor D, el WU valor E y el ROT solamente se permite una variante de este grupo. Y el tercer elemento que se incluye en esta restricción son los traslados tipo NIN-Reyes. El NIN-Reyes 1, que es un traslado de 3 tercios con medio pivot desde el primer arco. Y el NIN-Reyes 2, que es el mismo elemento, un traslado de 3 tercios con medio pivot desde el extremo, es decir, con ambas manos en la posición 1-1. Lo que, para entender bien esta regla, lo que se pretende es que estos dos elementos no estén juntos en el mismo ejercicio. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el NIN-Reyes 1 está en la misma casilla de otro elemento que se llama T-Top, que es un traslado lateral de 3 tercios con medio pivot ejecutado desde la posición 1-2. Y el NIN-Reyes 2 está en la misma casilla del KK4, que es un traslado transversal iniciado desde la posición 1-1 de espaldas, medio pivot a la posición 5-5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Por ejemplo, si se presenta el NIN-Reyes 1 y el NIN-Reyes 2, se considera repetición más un E, porque solamente tomamos el de mayor valor. Sin embargo, si se presenta el NIN-Reyes 1 y el KK4, en este caso tomamos ambos, aunque el KK4 está en la misma casilla que el NIN-Reyes 2, pues se considera que no es una variante del mismo elemento porque va hacia atrás. Igual es el caso del T-Top, que es lateral, más el NIN-Reyes 2. Entonces en este caso se toman ambos, un D más E, es decir, repitiendo, lo que se pretende es que estos dos elementos, el NIN-Reyes 1 y el NIN-Reyes 2, no estén en el mismo ejercicio. Estos tres primeros ejemplos están en el código, estos otros los pongo yo. El NIN-Reyes 1 más el T-Top, ambos están en la misma casilla y por lo tanto en este caso no se pueden ejecutar ambos. El mismo caso es del KK4 más el NIN-Reyes 2, ambos en la misma casilla, no se pueden realizar. Es decir, que solamente se toma uno, que es el primero presentado. En estos casos no es tanto la repetición especial, sino que se trata de repetición básica. Y este otro último ejemplo que traigo a mención es, se hace el T-Top, que es el traslado lateral con medio pivot, y el traslado KK4, que es el traslado de 1-1 a 5-5 transversal, y estos pues no están en la misma casilla y no estamos incumpliendo la restricción de no presentar el NIN-Reyes 1 y NIN-Reyes 2. Es decir, que en este caso, aunque no está en el código, pues pero sí se recibe D más E. Bueno, con relación a la dificultad es lo que presentamos como nuevo. Luego tenemos que ha cambiado en la ejecución. Lo primero es desviación angular en los molinos y traslados en apoyo transversal es por cada elemento. Esto significa que ya no habrá penalidades por cada tercio y habrá una sola deducción por todo el traslado. Vamos a ver este ejemplo en los traslados Maillard y Cibado, que es donde se aplica más esta regla. Y vemos aquí, yo he puesto las penalidades. Aquí tenemos un Maillard y un Cibado bastante bien ejecutados, no tomamos en cuenta otros errores y se le ha dado 1 y 1. Este otro gimnasta pues no los hace tan bien, pero este gimnasta pudo haber obtenido en la actualidad 5, 5, 5 penalidades de 5 décimas 3 veces. Este otro gimnasta pues está intermedio, tiene penalidades de 3 décimas,
pero solamente es una por el cibado y otra por el Mayer, 3 y 3. Puede haber alguien que le deduzca 5, pues ya está bien. Depende de la desviación angular que hayan interpretado. La ejecución también tiene un cambio. Dice, idealmente los círculos y flares deben ejecutarse con extensión completa. Aquí se eliminó el texto que decía que se permite ligera flexión en los círculos. Eso significa que ya no se permite esa ligera flexión y el juez debe de penalizar cuando no se encuentra el molino con total extensión. Nuevamente algunos ejemplos. Estos son ejemplos con animaciones. Vemos ahí que hay una total extensión del cuerpo y es lo que exige el código. Cuando ya hay una flexión, pues se tiene que descontar 0,1 o 0,3. En estos casos aquí lo vemos en apoyo transversal, al inicio lo vimos en lateral, y aquí pues vemos que hay cierta flexión, ya se tiene que penalizar 1/10, o la otra opción es penalizar 3/10, que es el máximo de penalidad en este apartado. Entonces esto ha cambiado también en la ejecución. Más cambios en la ejecución. Se ha agregado el no reconocimiento tanto al uso visible de fuerza en paradas de manos o en las pausas o paradas en el apoyo vertical. Y lo que ya habíamos mencionado, la desviación angular en los traslados en apoyo transversal es por elemento y no por molino o por tercio, como se estaba haciendo en la actualidad en el presente código. Es decir, esto va a ser mejor para los gimnastas. Reciben menos penalidad en dos elementos que sí eran bastante cargados de descuentos. ¿Cuáles son los cambios en los de dificultad? En arzones, en caballo con arcos, no han habido cambios tan radicales. Vamos a mencionarlos. En la tijera Mikulak, que es la tijera doble de un extremo al otro, mantiene su valor D y el texto elimina la palabra con salto. El KK2, que es un medio pivot con las manos por fuera de ambos arcos, se ha unido en la casilla 226, que dice cualquier medio pivot, es decir que este sí es un elemento que ha bajado de valor, era un C y ahora pues se convierte en un B. El son es un D, también ha bajado de valor, era un E, sin embargo el besugo mantiene su valor de E. Las rusas entre ambos arcos y los extremos disminuyen de valor. Sobre ambos arcos, perdón, aquí me equivoqué yo, es rusas sobre ambos arcos, es decir, las que se ejecutan con las manos en ambos arcos no son muy frecuentes, y las rusas en los extremos han disminuido de valor, un valor. Las rusas en medio de los arcos y sobre un arco mantienen su valor. Esto, por ejemplo, significa que una rusa de 1080 grados en medio de ambos arcos se mantiene como E, pero si se ejecuta en el extremo ya no es un D, sino que es un valor C. El Drix pasa de ser un F a un elemento de valor E, junto con el traslado por encima de ambos arcos. Esto pues facilitará la interpretación de si hubo salto o no hubo salto. En el grupo 4 se ha agregado el texto en la salida simple de Wende desde un molino o desde una rusa de 180 o de 270 grados. Los flops en flares ya no tienen aumento de valor, será el mismo valor de los ejecutados con las piernas juntas. Más cambios en el caballo con arcos. El elemento 4.13, apoyo lateral, media rusa hacia adelante con medio giro al apoyo a salida. Este era un elemento de valor B que ahora ha sido disminuido a valor A. Se ha eliminado la penalidad neutral por no utilizar las tres partes del caballo, y los elementos Kroll, Ursika 1, Biloserchev y los traslados
con medio pivot de 1/3 o de 2/3 se han eliminado también. Esto es básicamente, como podemos ver, no es tan radical a la hora de compararlo con el piso, pero a la hora de presentar los ejemplos sí vamos a ver que se necesita estar atento de los cambios que se han mencionado. Vamos a pasar al primer ejemplo. Vemos aquí al gimnasta que inicia con una tijera hacia adelante, hay cruce de piernas, una tijera hacia atrás con cruce de piernas, eso está bien. Luego presenta unas rusas en medio de ambos arcos que mantienen un valor de E porque fueron 3. Hace una serie combinada de valor D, viene a una serie de flops, de 4 flops, un traslado de 1/3, un Maillard, un cibado y luego viene un Wu. Veamos el giro y solamente hay una mano en medio de los arcos. Luego hace una rusa de 720 grados en el extremo y su salida de valor E. Entonces vamos a ver el análisis de este ejemplo. Y aquí podemos ver de las dos tijeras están bien ejecutadas, sin embargo una se queda por fuera, ya que al quitar los elementos de menor valor no está dentro de los mejores 8. Los valores de estos elementos del grupo 2 siguen vigentes. Hay 3 elementos del grupo 2 los cuales entran, ya llevamos 4 elementos en total. El Maillard, el cibado es de elementos del grupo 2 y del grupo 3, perdón, también entran, y el Wu le damos un valor de D. Esto pues también tenemos que esperar a que lo aclare de mejor forma el comité técnico. En mi opinión, pues el gimnasta realiza una rusa de 180 grados en la punta, por lo tanto empieza el elemento desde 1-1. Por lo tanto solo completa 540 grados de giro. Entonces en lugar de ser un Wu, se le consideraría un rod de valor D. Esto pues esperemos que lo confirme el comité técnico. Y luego también tiene una rusa de 720 grados que ha cambiado de valor y es un valor B. Por lo tanto se queda también por fuera. Y su salida de valor E. Entonces tenemos 3 elementos de valor E. Tenemos 5 elementos de valor D, como los 8 mejores. Por lo tanto tenemos que sacar o no incluir la tijera de valor C, aunque está bien ejecutada. Los grupos, el grupo 1 hay elemento mayor que la de valor A, en el grupo 2 hay elemento de valor D, en el grupo 3 también hay de valor D, y la salida, como fue E, se le otorga 0.5, es decir que tiene 2 puntos de grupos de elementos y un 5.5 de nota de partida. No hay penalidad neutral. Como repito, la interpretación del Wu que estoy dando en este ejemplo, esperemos que sea confirmado por el comité técnico. Veamos el segundo ejemplo. Este es un gimnasta que no va a iniciar su rutina con tijeras, sino que lo hace con molinos. Hace un acorn, es un E del grupo 2. Hace un pivot completo. Ya vamos a hablar de la posición en que termina. Una tijera hacia atrás con cruce de piernas. Eso está reconocido como un C del grupo 1. Hace una serie flop de 4 componentes. Es un E del grupo 2. Luego hace un Wugonian, un E del grupo 3, y luego hace un rod. Aquí tenemos que eliminar el rod por la restricción de repetición especial. Una serie combinada. Luego tenemos un traslado Maillard, un traslado cibado en flares. Vamos a ver cuántos elementos tiene y su salida, que es una salida de valor D. Puede tener algún problema en el último apoyo que no se vio tan claro, pues yo le doy el beneficio de la duda y le doy la salida como un D. Esta es una fotografía de cómo terminó el pivot lateral con una mano encima del arco y otra mano por fuera. Este elemento tiene que ejecutarse con ambas manos
por fuera del arco, o sea, con el arco en medio de ambas manos hasta terminarlo. Caso contrario se da un valor de B. Esto lo pueden encontrar ustedes en la presentación de nota D del Campeonato del Mundo del 2022. No está en los newsletters ni tampoco está en el texto del código, si no me equivoco. Entonces, en el análisis, este pivot lo vamos a tomar como un B. El primer elemento es un E, tiene dos elementos ya con flares, la tijera está bien, una serie flop, un woo. Dijimos que eliminamos el rod porque esto es una repetición especial, son variantes del mismo traslado. Una serie combinada, los dos traslados en flares y la salida de. Algo que no habíamos mencionado es que los cuatro elementos en flares no incluyen la salida, es decir que la salida no está dentro de esta restricción de los cuatro elementos con flares. Este gimnasta no tiene problema, solamente tiene cuatro elementos de flares, pero hay uno que va a quedar por fuera de los 8 elementos. Esto nos da una dificultad de 3E, 4D y un C. Los grupos está bien, el grupo 1, el grupo 2 y el 3 tienen elementos mayores a D y la salida 4 décimas porque es un valor D. 1,9 de grupos y esto nos da una nota de partida de 5.3. Pasamos al tercer ejemplo. Este es un ejemplo bastante complicado. Puede ser que haya necesidad de que ustedes lo revisen posteriormente, parándolo después de cada elemento. Vamos a ver qué presenta este gimnasta. Hay una tijera doble con salto, es un C del grupo 1. Luego hay un Busnari. Luego tenemos un pivot completo con ambas manos por fuera de los arcos, un KK4, un Acorn, y luego tenemos un Ursika 2, vea que es el traslado de 3/3 con pivot completo, un Maillard encima de los arcos, un cibado, un traslado por encima de ambos arcos y la salida que es un E con giro completo, un más de giro completo. Es decir que este gimnasta presentó casi toda su rutina con flares. A la hora de ver el análisis hay dos cosas o varias cosas importantes. El primero es la salida, pero antes del Busnari él completa un círculo con ambas piernas, y esto pues no entraría en la restricción de los elementos con flares porque tiene 1, 2, 3 elementos con flare, 4, 5, 6 elementos con flares. Es decir que dejaríamos por fuera los dos de menor valor, que son dos elementos de valor D. Vimos un KK2 que también lo hemos dejado por fuera porque no tiene un molino previo en la posición apropiada. Mismo el caso de el Ursika 2. Estos dos traslados hacia atrás con pivot no cumplen con el requerimiento actual del código. Entonces en este caso vamos a tener solamente 1, 2, 3 y 4 elementos con flares. De estos hay 3 del grupo 2 y 1 del grupo 3. Es decir que esto nos da la oportunidad de meter un cuarto elemento del grupo 2, que es un molino con piernas juntas, la tijera y la salida. Esto nos deja con 2 Fs, 3E, un C y un A para 3.1 de valores de dificultad con 7 elementos. El grupo 1 fue cubierto con una C, está bien. El grupo 2 tiene elementos F. El grupo 3 tiene un elemento E y la salida es de valor E, es decir que tiene 2 puntos de grupos de elementos y una nota de partida de 5.1. Les recomiendo que si no han entendido bien o no lograron captar la finalización o por qué no se dieron estos elementos, regresen a ver el video. Hay que ponerle pausa después de cada elemento para que vean la interpretación que yo he dado y por qué no se ha dado valor a estos elementos. Vamos a continuar con el tercer ejemplo. Este gimnasta comienza con una tijera tipo Mikula, que de un extremo al otro. Luego continúa
con una serie combinada en la cual presenta tres rusas, un elemento de valor G, un son, recordemos que se ha bajado a D, luego un besugo que mantiene el valor E, luego hace una serie de 4 flops, un Gugonian, hace Mayer, hace también cibado y una salida de valor D. Vamos a ver el análisis cómo queda con las reglas del código 2025. Bueno, al hacer el análisis vemos que tiene este gimnasta 9 partes de valor, por la cual tenemos que dejarla de menor valor, que en este caso sería un D, ya que tiene elementos de valor G, de valor E y varios de valor D. Entonces dejamos por fuera uno que no le afecte en el cumplimiento de los grupos de elementos. Aquí pues habría que recordar que el son es ahora un D, pero el besugo mantiene su valor de E. Esta rutina no tiene problemas de repetición especial, todo está bien, tiene 1, 2, 3, 4 elementos del grupo 2, tiene 2 del grupo 3, ambos con D o mayor. El grupo 1 lo cubre con un elemento del grupo D y su salida que es de valor D. Esto nos deja con un G, 3E y 4 Ds que suman 380 más 190 de grupos por la salida que fue D, y nos deja con una nota de partida de 5.7. Es decir que aquí hay que entrenar el valor del son, que es un elemento bastante frecuente y que solamente se le va a otorgar un D y no un E como en el código 2022. Vamos a ver el último ejemplo de caballo con arcos. Vemos el gimnasta que comienza con tijera adelante, hay cruce de piernas, por lo tanto es un D, hay un C de tijera atrás con cruce de piernas, eso está bien, rusas en medio de 1080, es un E del grupo 2, hay una checa, un traslado de 2/3, un Wu, hay 3 rusas en el extremo y un rot. Y viene la salida que es un D. Vamos a ver entonces el análisis de esta rutina. En este caso tenemos las dos tijeras que están bien ejecutadas, la rusa, la checa, un traslado B, un Wu que es un E del grupo 3 y que luego tenemos un rot, el cual tenemos que dejar por fuera por repetición especial debido a que son variantes del mismo elemento. Y la rusa, recordemos que es un C y ya no es un D, y esto nos deja con 8 partes en este ejercicio, 2 del grupo 1, tenemos 3 del grupo 2, 2 del grupo 3 más la salida. Esto significa 2E, 2D, 2C y 2B. Esto suma 2.8 para 8 partes, 1.9 de grupos y 4.7 de nota de partida. Bueno, con esto damos por finalizada la primera parte, principalmente la parte de caballo con arcos. Creo que ustedes pueden revisarla por su cuenta, más despacio, dando pausas, para que puedan ustedes entender el inicio y el final de cada elemento y por qué en alguno de los casos no ha sido reconocido. Bueno, los espero para la parte número 2, que es donde cubriremos el resto de los aparatos. Muchas gracias.